Ahora pasamos al siguiente tema, el sistema tributario. ¿Qué es el sistema tributario? Conjunto de instituciones, normas, principios que sirven, para, de instrumento, que sirven de instrumento para transferir los recursos de las personas al Estado, con el objeto de sufragar el gasto público. Entonces tienen que entender el sistema tributario son el conjunto de instituciones, personas, normas y procedimientos para trasladar los recursos de las personas, de nosotros, al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se maneja a través de los recursos que cobra a través de lo que nosotros vamos a conocer como los tributos. Ustedes están postulando a San Marcos. ¿Por qué? Sí, es la decana de América. Sí, es una gran universidad. Su educación es muy buena, pero sobre todo porque es gratis. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el Estado, de todas maneras, de una u otra manera, asume ese gasto. Pero para pagar, ojo, sí, la universidad es gratis, pero el pago de sus docentes, el pago de los materiales, el pago de todo lo que necesitamos, lo hace, y puede pagarlo y sufragar ese gasto gracias a este traslado de recursos de las personas hacia el Estado. Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, los elementos del sistema tributario. Veamos la política tributaria, las normas tributarias y la administración tributaria. ¿Qué es la política tributaria? Es el conjunto de medidas que se aplican para orientar y dirigir el sistema tributario de recaudar y el de recaudación. Diseñado, ¿y quién diseña esta política tributaria? Es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanza. El MEF lo que busca de una u otra manera es que, ¿cómo se va a dar esta recaudación? Esta recaudación se tiene que dar a través de, por ejemplo, la SUNAT, cómo van a ser las políticas de recaudación de las empresas grandes, de las empresas chicas, a qué nivel se va a dar y en qué circunstancias se van a dar. Y también la política es, oye, la política tributaria se da de acuerdo a lo que diga el Ejecutivo. Las normas tributarias son todas las reglas o el conjunto de disposiciones legales a través de las cuales se va a regular la aplicación de las medidas de carácter tributario. Acá, dentro de las normas, tenemos el Código Tributario y la Ley de Impuesto a la Renta. Acá está toda la reglamentación de cómo se tributa, cuáles son las normas, cuáles son las sanciones, etc. Y en la administración tributaria está conformado por el conjunto de instituciones encargadas de la recaudación de estos tributos. ¿Quiénes están acá? Obviamente está la SUNAT, obviamente está el SAT, las municipalidades, etcétera, que iremos viendo mientras avanzamos esta semana. Ahora, pasamos al siguiente tema, los tributos. ¿Qué son los tributos? Son las aportaciones que impone, ojo, que impone el Estado a través de leyes específicas. Recuerden que lo que está normado en las normas tributarias, a las personas que residen en el país. Entonces, los tributos no es un por favor, no es una limosna, no están mendigando. Los impuestos es una aportación obligatoria que está normado por ley a todo aquel que vive acá en nuestro territorio, en un determinado país. Entonces, no solamente me cobran tributos a mí, también les cobran a los extranjeros que viven acá. Cuando yo voy a un país extranjero, obvio yo no tributo allá, pero a la hora de comprar pago el IVA o el IGB, su equivalente al IVA, es el equivalente de IGB en algunos países, y me lo cobran también. Entonces, es lo que te cobran en un país. Y obviamente, esta aportación es obligatoria. ¿Por qué? Sin esta aportación no tendría dinero y recursos el Estado para poder pagar todo lo que tiene que pagar, que es necesario para que pueda funcionar el Estado como hoy lo conocemos. La gente muchas veces reclama, reniega de lo poco que hace el Estado, pero realmente, tú que me ves, ¿no? ¿Realmente pagas impuestos o tributos, perdón? ¿Pagas estos tributos?
No, la clásica es Pepe el Vivo y no pagarlo, ¿no? Pero no, de todas maneras tienes que pagarlo, porque si no, no se puede hacer obras, ¿no? Y además, de todas maneras, algún tipo de tributo tendrás que pagar, ¿no? Veamos cuáles son las clases de tributos. Los tributos se dividen en tres, ¿ya? El que más conocen es el impuesto. La segunda clasificación son las contribuciones y la tercera son las tasas. ¿Ya? Hablaremos uno por uno de cada uno de ellos. Comencemos con los impuestos. Los impuestos, como son unos tributos, son pagos obligatorios, porque es parte de los tributos. Ya decíamos que los tributos son aportaciones que impone el Estado. ¿Ya? Eso no se olviden. Y recuerden, cuando ustedes canten el himno nacional, Soy libre e independiente, recuerden, hace siglos, ¿ya? Hace siglos las primeras culturas pagaban tributos. En la Edad Media se pagaba tributos, ¿no? Después de la Revolución Francesa se sigue pagando tributos. Hoy seguimos pagando tributos. Entonces, porque sin estos recursos, un país, un Estado, no funciona. Hablemos de su primera clasificación, los impuestos. Pago obligatorio que realizan las personas naturales y jurídicas residentes en el país y que no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por el Estado. ¿Ya? Por ende, el impuesto, ¿ya?, se lo cobra a cualquier persona que viva y resida en el país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un extranjero, un chino, un alemán que viva, ¿ya?, y que resida en el país, paga impuesto. ¿Ya? Y obviamente este impuesto se divide en dos: impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan, o sea, que te cobran, ¿ya?, por las propiedades y los ingresos de las personas naturales y jurídicas. Personas naturales, recuerden que hablamos de nosotros, ¿no?, trabajador dependiente e independiente, y las personas jurídicas son las empresas. Entonces, ¿por qué te graban a tus propiedades e ingresos? Si tú tienes una propiedad, ¿ya?, este impuesto indirecto te lo va a cobrar. Por tener una casa, un auto, una propiedad, te va a cobrar el Estado. Por que tú tengas un ingreso, por cualquiera sea la razón, el Estado también te va a cobrar. Recuerden, el Estado es el gran jefe que cobra su parte del botín. Si tú tienes un bien, una parte tienes que pagarle un equivalente al Estado. Si tú tienes un ingreso, por cualquiera sea la razón, igual el Estado va a tener su parte. Entonces, el impuesto directo se divide, ¿ya?, en estas divisiones generales como impuesto a la renta. ¿Quién lo cobra? La SUNAT, obviamente. Y tiene 5 categorías. Ustedes conocen estas categorías, más algunas que otras, pero son: la primera categoría, el impuesto a la renta de primera categoría, es para el sector inmueble. ¿Ya? ¿Cómo que sector inmueble? El sector inmueble significa que dentro de esta categoría está el pago por alquiler, ¿ya?, que es el 5% del monto que tú alquilas. Es decir, por eso decía, es el impuesto que graban a tus propiedades. Tú tienes una casa y la alquilas, ¿ya?, el monto de alquiler le sacas el 5% y le corresponde al Estado, porque es una forma de que tú estás obteniendo un ingreso y por ende el Estado también te va a cobrar. O sea, el Estado va a cobrarte por todo, por cualquier forma que tú tengas de ingreso, ¿ya? Entonces, en este caso, el del sector inmueble por alquiler, ¿ya? Todo el mundo conoce a alguien que alquila o alquila, ¿ya?, pero son pocos los que pagan. ¿Ya? Tengan en cuenta eso a la hora de saber que el Estado, cuando descubra que tú estás alquilando, una vez que estás en el radar, la SUNAT estará atento a eso, ¿ya?, y cuando tú no pagues esto, mandará a alguien a revisar por qué no estás pagando, porque ya estás en el radar de pagos a la hora de alquilar. Y miren, no es un monto tan alto, ¿ah? ¿Cuánto está un alquiler? 500, ¿ya? 10%, ¿cuánto es? 50, 5%, ¿cuánto es? 25, no es un monto grande realmente, ¿ya? Pero la gente no está acostumbrada. La segunda categoría, el sector financiero, es el impuesto que te cobran por transacción financiera.
El más conocido es el ITF, ¿no? Impuesto a las transacciones financieras, que es un monto por transacción que hacen a nivel financiero, bancario o del sistema financiero. ¿Ya? El ITF vino a reemplazar al FONAVI. ¿Ya? La de tercera categoría es el sector comercial o industrial. ¿Ya? El sector comercial o industrial es aquel que te cobra, ¿ya?, por tener un ingreso por comercio, industria, mina, por tener una tienda, tener una fábrica. Recuerden, por cualquier cosa que tengas un ingreso, el Estado te va a cobrar. Si tienes una tienda, el Estado te cobra. Si tienes una industria, el Estado te cobra. Si tienes una mina, el Estado te va a cobrar. ¿Ya? Igualito como en el anterior, el inmueble, tenías un inmueble, te cobró. Cuando tenías un tema de ganancia financiera, también te va a cobrar porque va a ganar. Ahora, en la cuarta categoría está el tema del sector independiente y sector dependiente. ¿Ya? Significa, esto sí lo han escuchado, la renta de cuarta y la renta de quinta. La de renta de cuarta es para la gente que está trabajando y le pagan por recibo por honorarios, de manera independiente. Cuando te pagan por recibo por honorarios, recuerdan que el Estado tiene que recibir su parte de lo que te están pagando a ti y te descuenta. La de quinta es para personas que están en planilla y automáticamente esas personas también le descuentan su impuesto. Entonces, la de cuarta es porque estás trabajando y el Estado te deja trabajar, ¿ya? La de cuarta es para los trabajadores independientes y la de quinta es para trabajadores dependientes. Entonces, eso va a generar que ellos reciban, que el Estado reciba su parte y la SUNAT lo cobra, ¿ya? Eso en cuanto a la primera clase de impuesto directo, que es el impuesto a la renta.